Hola, buenos días. Hoy vamos a escuchar el audiolibro Alquiler de emociones de Carolina Hugh. Este libro está dividido en 10 cuentos. El alquiler de emociones, Bostezo con amnesia, Al margen, Calmado, La comunidad verde, Boquita de flor, El hombre lluvioso, Volando, Bigote enamorado y Chau. Alquiler de emociones. La tienda de Eulasio era, aparentemente, una tienda común de un coleccionista empedernido. En sus 40 años de vida se había dedicado a guardar cosas de todo tipo. En el frente se amontonaban pilas de revistas, frascos de distintos colores, discos viejos, cepillos de dientes, de todo un poco. Sin embargo, Eulasio tenía un secreto bien guardado. En la trastienda, detrás de una puerta bien reforzada, escondía su colección de emociones. Tristezas, risas, nostalgias, miedos y otras tantas que se alquilaban solo a clientes especiales. A veces volvían gastadas y había que restaurarlas. Entonces Eulasio mezclaba un poco de esto, un poco de lo otro, hasta reparar la emoción deseada. Así, un hombre podía alquilar algo de tristeza para una despedida. Un ladrón podía buscar un poco de culpa para entregarse a la justicia. Y de vez en cuando, un empleado llevaba un par de risas para una reunión de negocios con su jefe, quien gustaba de hacer chistes malos. Eulasio era un hombre intelectual, soltero y dedicado a su trabajo, hasta que un día llegó Abril a la tienda. Era una mujer joven, de pelo largo, recogido debajo de un sombrero de paja. Cuando Eulasio la vio, quedó flechado a primera vista. Ella, que era muy tímida, deambuló por el local mirando distintas antigüedades. Luego de dar varias vueltas, se acercó al mostrador y confesó: «Vengo en busca del amor». Eulasio quedó sorprendido. El amor era lo único que no preparaba. Nunca había hallado la fórmula exacta para crearlo. Sin embargo, mintió a la joven y le pidió que vuelva en unos días, solo para volver a verla, tomar algo de coraje e invitarla a comer perdices. Durante los días siguientes, Eulasio trabajó arduamente mezclando emociones, pero no consiguió dar con el amor. Cuando la joven volvió con la esperanza de alquilarlo, Eulasio le pidió paciencia. Mientras tanto, debía seguir preparando sus fórmulas para los clientes habituales. Estaba disperso, olvidaba las recetas y la imagen de Abril ya no lo dejaba dormir en paz. Estaba muy cansado y confundía los preparados. Le dio a un policía una dosis de nostalgia en vez de un poco de tranquilidad. Eso provocó un tráfico terrible en la avenida principal. En vez de dirigir el tránsito, el policía detenía cada auto para contarle a los conductores anécdotas de sus años felices en su pueblo natal.
Abril volvió por tercera vez. Desilusionada por no poder alquilar el amor, se cansó de esperar. Eulasio ya no sabía qué hacer. Le juró que la emoción ya estaba preparada, solo necesitaba dejarla fermentar durante la noche y al día siguiente estaría lista. La joven lo miró algo triste y le dio la última oportunidad. Esa noche, Eulasio trabajó hasta el cansancio. Tomó tanto café como pudo, hasta que lo descubrió al amanecer de un nuevo día. Los negocios levantaban sus persianas y Eulasio seguía mezclando emociones, sin resultado alguno, cuando de pronto, ya desesperado, mezcló todas las emociones juntas y provocó una explosión que se transformó en un gran incendio. Los bomberos se acercaron a apagar el fuego y varios curiosos miraban desde la calle. Eulasio salió del local sin heridas graves, pero devastado por el accidente provocado. Observó el desastre y tuvo ganas de llorar. El humo que despedía el incendio eran de colores fuertes y vibrantes. Poco a poco, los gases emocionales invadieron la calle. Y de pronto, cuando ya todo parecía perdido, Eulasio descubrió a Abril entre la gente. Desde la esquina, con su sombrero de paja, ella miraba el local que se deshacía en llamas. Triste al ver que la ilusión de su amor se consumía, buscó a Eulasio entre los humos de colores. Se encontraron en un cruce de miradas y su expresión cambió. Sonrió feliz y Eulasio también. Caminaron el uno hacia el otro hasta pararse frente a frente. De repente se abrazaron. Esta vez Abril no le pidió amor porque sintió que ya lo había conseguido. Los colores de los gases emocionales los rodearon. Todos los que estaban en la calle comenzaron a sufrir los efectos de la mayor explosión de emociones de la historia. Un taxista que peleaba con un colectivero bajó de su vehículo. Lo que parecía iba a ser una pelea callejera se convirtió en palmadas amigables y risas cómplices. Y lo mismo sucedió con el vendedor de flores y una señora Paqueta que caminaba con su perro. Al Pichicho le gustaba hacer pis en los arreglos de floristas, pero esta vez hubo abrazo en vez de quejas. Pronto todos comenzaron a abrazarse unos con otros. La gente de la cuadra siguiente decidió unirse. En pocos minutos se formó un abrazo gigante que se extendió hasta la avenida principal. Momentos después, el gran abrazo humano cruzó la autopista y siguió contagiando a la gente, que dejaba todo lo que estaba haciendo y se abrazaba sin pensar. Fue tan grande el efecto de los humos de colores que el abrazo cruzó de provincia a provincia y traspasó la frontera con Brasil. En medio del tremendo abrazo internacional, Abril y Eulasio sonrieron felices y decidieron ir a comer perdices. Bostezo con amnesia. Fue muy raro lo que pasó esa noche. Un bostezo apareció en una esquina bajo la luz de un farol. Solo y aireado, no podía recordar de dónde había salido. Recorrió la cuadra para ver si hallaba a alguien que lo ayudara a volver a su boca. Fue cuando se encontró con un gato negro que se lamía las patas, moviendo su cola de lado a lado. Al verlo, el animal bostezó.
Con esta boca ocupada, el bostezo siguió su camino. Subió a los árboles y pasó entre las ramas iluminadas por la luna. Un búho con insomnio lo vio. Al rato bostezó. Bordeó la esquina cruzando la calle. Decidió descansar en una cornisa cuando vio venir a un hombre por la vereda de enfrente. Llevaba un sobretodo gris y el paso cansado. Feliz, voló a su encuentro. Disculpe, señor, ¿perdió usted un bostezo? El hombre lo miró con ojos achinados. Lo estudió de adelante para atrás y bajo unos espesos bigotes grises dejó salir un enorme y caliente bostezo. ¡Qué desilusión! Aparentemente, cada boca ya tenía su propio bostezo. Sin darse por vencido, siguió su búsqueda a medida que pasaban las horas y una leve bruma invadía la ciudad. ¿Cómo podía ser que se encontrara perdido? ¿En qué momento se había distraído? Trató de hacer memoria, pero bien, se sabe que los bostezos son olvidadizos. Apenas duran unos segundos y ya están entretenidos, contagiados con otras bocas. Fue entonces cuando se le ocurrió que tal vez se había caído de una ventana y por eso andaba por la calle a esas horas de la madrugada. Voló buscando algunas persianas abiertas, una claraboya, aunque sea una ventilación, hasta que encontró la luz prendida en una fábrica. Era una panadería. Adentro trabajaban bonitas panaderas horneando y preparando medias lunas. Se mezcló entre los delantales sin éxito, porque las bocas abundaban en café y bizcochitos de grasa. Ya comenzaban a asomar los primeros rayos del amanecer. El bostezo estaba muy preocupado, pues parecía que estaba destinado a deambular por la vida sin encontrar su origen. ¿Y qué era un bostezo sin boca? Era como un poquito de aire suelto que bien podía confundirse con un eructo. Sin embargo, tenía muy distinta tradición. Además, los bostezos se jactaban de ser una multitud, de gozar de buena reputación, provocaban cierta relajación y su naturaleza aún era un misterio milenario. Mientras que los eructos eran un tanto más vulgares, ruidosos y fiesteros. Solo les interesaba aparecer en una buena cena con mucha Coca-Cola. Decidido a ir a interceptar a quien estuviera en su camino, haría bostezar a todo aquel que se le pusiera enfrente. Esa mañana, la ciudad estuvo invadida de bocas que se abrían hasta dejar ver las campanillas. En los bares, en el tren, en la parada de colectivos, hasta en el puerto un barco zarpó cargado de bostezos nacionales rumbo a un país desconocido. El bostezo se dio cuenta de que tal vez no estaba tan mal andar de boca en boca. Le permitiría conocer gente y recorrer lugares que nunca antes había visitado. Hacia el mediodía, el bostezo volvió al farol donde había aparecido por primera vez. Fue entonces cuando descubrió que había vuelto a su boca, porque el farol estaba ubicado en una boca calle.
entendió todo y recordó su memoria. Ese era el mejor lugar para estar y él no era ni más ni menos que un bostezo contagioso. Ese que hace que abramos la boca cuando vemos a otro bostezar. Desde entonces, este bostezo duerme de día en su boca calle. Llegada la noche, sale a buscar otras bocas y recorre la ciudad hasta entrada la mañana. Contagia a quien tenga delante, sean hombres, perros o gatos, y nunca, pero nunca, se olvida de visitar la fábrica de medias lunas, con la esperanza de hacer bostezar a las bonitas panaderas que toman café en medio del dulce aroma de las facturas recién hechas. Al margen. Me siento al margen de todo, dijo una pequeña flor dibujada al costado de la hoja. Estaba cansada de ver todo en perspectiva. Números de teléfonos, nombres de familiares y listados de amigos. Hasta una lavandina y un plumero que encabezaban la lista del supermercado parecían más importantes que ella. No te quejes, le dijo un medio circulito que bordeaba el anillado del blog. Vos por lo menos estás entera. Aquel día, los dibujos que bordeaban las hojas de un viejo blog anotador decidieron unirse. Estaban cansados de ser simples bocetos que nadie tomaba en serio, dibujados como al pasar, durante conversaciones telefónicas o aburrimiento creativo. No servían ni siquiera de decoración. Nadie les prestaba atención. ¡Qué falta de sensibilidad!, se escuchó en la mitad del margen. Era un corazón, algo deformado, que tenía sueños de grandeza. Se sentía lo suficientemente lindo como para formar parte de una tarjeta de San Valentín. Varias estrellitas, esparcidas por acá y por allá, rieron nerviosas. No solían opinar mucho, pero eran simpáticas. Tacho, tacho, tacho todo, gritó a todo pulmón una rayita finita que seguía al borde final de la hoja. Furiosa, estaba decidida a dar la pelea. Luego de discutir un largo rato, idearon un plan de escape para abandonar el margen. Había solo una forma de hacerlo. Deberían adueñarse de la punta de la lapicera. Tenían que ser precisos, rápidos y organizados. Todos coincidieron que el lunes a la mañana sería un buen día. Amaneció fresco. La rayita gritona bostezó cansada. No habían dormido en toda la noche. Las horas pasaban y la lapicera permanecía horizontal. De pronto vieron una sombra que siguió sobre el viejo bloc anotador. Había llegado la hora. Los dibujos se alinearon prolijamente en fila, esperando el momento justo. La lapicera se posó en el centro del margen, casi sobre el corazón algo deformado. Lo bordeó mientras dibujaba un sombreado, dándole profundidad. Cuando, sin saber lo que le esperaba,
rozó un borde. ¡Ahora!, gritó la rayita, y casi se queda afónica. Uno a uno se metieron por la pluma de la lapicera. Empujaron y empujaron hasta llegar al cartucho. Una vez adentro, festejaron y se emborracharon con tinta azul. Brindaron tanto que algunos hasta eructaron. Desde aquel día, esa lapicera solo dibujó flores pequeñas, medios circulitos, corazones algo deformados, estrellas simpáticas y rayitas finitas. Todo un misterio para su fabricante. Calmado. Hace mucho tiempo, cuando todavía no existía la televisión y las casas se iluminaban a la luz de las velas, había un rincón llamado Calmado. Era un lugar tranquilo, ubicado en la esquina de una sala en una pequeña casa de familia. No solía tener visitas, no más que basuritas acumuladas y humedades que iban y venían. Calmado no entendía los otros 3 rincones del lugar. A ellos no les importaba estar quietos, olvidados y muchas veces maltratados por su ángulo recto. Ningún mueble quedaba bien en un rincón y los chicos les tenían miedo porque la luz de las velas dibujaba sombras raras en sus paredes. Pero este rincón estaba decidido a ser amistoso. Pidió consejo a los vientos arremolinados que acariciaban sus paredes y luego charló con las telarañas suaves que lo protegían de las mosquitas. Hasta que, finalmente, sucedió algo inesperado. Durante una noche, mientras la familia de la casa cenaba papas con carne, el más chiquitito de la mesa revolvió un pan a la cabeza de su hermano. La madre, muy enojada, decidió mandarlo al rincón para que pensara lo que había hecho. El tirador de panes se acercó asustado, temiendo que las sombras lo chuparan, pero para sorpresa de él, encontró un lugar amable, calentito y amistoso. Calmado, lo invitó a jugar con sus paredes, le contó cuentos de puertas secretas y pasadizos misteriosos, escuchó atentamente sus enojos y tristezas. Luego de un rato, el pequeño volvió a la mesa y terminó su cena tranquilamente. Así nació la vocación de Calmado. Él sería un rincón que invitaría a la gente a quedarse. Cada vez que alguien necesitara resolver algún problema o simplemente olvidarse del mundo por un rato, lo consultaría con Calmado. Gente de todo el pueblo comenzó a visitarlo. Se convirtió en el rincón más famoso del mundo. Otros, igual a él, comenzaron a copiarlo. Con el pasar de los años, los rincones dejaron de ser lugares temerosos, convirtiéndose en los mejores amigos de estos solitarios pensadores, que a veces necesitan un rincón tranquilo para meditar. La comunidad verde. Alberto tenía 8 años. Cada noche, cuando se iba a dormir, ponía una pierna dentro de la sábana y dejaba la otra afuera. Apagaba la luz, se sacaba un moco y lo tiraba debajo de la cama. Luna tras luna, año tras año, el ritual continuó
y un fenómeno verdoso creció sin que él se enterara. Muchos, muchísimos mocos de distintas formas y colores crearon una comunidad debajo de su cama. No se sabe bien el número que alcanzó tal sociedad, pero eran suficientes para organizar grupos, jugar al fútbol y al bowling. Los más tranquilos practicaban la alfarería unos con otros, moldeaban jarrones, copias del David, de Miguel Ángel y dinosaurios prehistóricos. Cada noche se reunían todos al borde de la cama y esperaban al nuevo integrante. Tímido y algo asustado del mundo exterior, el recién llegado aterrizaba debajo de la cama después de una caída libre de 50 centímetros. La bienvenida era calurosa y divertida. Bailaban hasta el amanecer, rodando de lado a lado. Era una comunidad armoniosa, alegre y un tanto pegoteada. Vivieron felices muchos años, hasta que un día Alberto creció y se llevó sus mocos a una universidad extranjera. La comunidad tuvo que mudarse en busca de otra persona que gustara de tal manía. Para encarar el éxodo, se unieron formando una gran bola verde y abandonaron la casa cuando todos dormían. Una vecina del barrio aseguró que los vio pasar rodando por la esquina. Se desconoce cuál fue el destino de la comunidad verde, pero cuentan algunos que cada tanto se instalan debajo de una cama esperando la llegada de nuevos integrantes. Boquita de Flor. Boquita era muda, más por precaución que por otra cosa. Había tomado la decisión de no hablar ya hace mucho tiempo. Es que cada vez que abría la boca, en vez de palabras, salían cosas. Cuando estaba triste, desde su pecho subía un torrente de agua color azul, que se escapaba entre sus dientes. En pleno momento de alegría, reía a borbotones de cangrejos. Sin embargo, lo que más la preocupaba era cuando se enojaba. Le costaba mantener la boca cerrada y contaban sus vecinos que habían visto salir las cosas más extrañas. Plagas de langostas, bolas de fuego y dardos con perfecta puntería. Sus padres la llevaron a varios médicos y especialistas, pero ninguno pudo curarla. Pasó sus años de colegio dando exámenes escritos, hablando con señas y riendo con la boca cerrada. A veces creía que nadie la entendía, pues sus sentimientos permanecían contenidos. Cuando terminó la secundaria, Boquita decidió estudiar Bellas Artes. Fue una gran elección y por fin pudo encontrar un lugar donde expresarse. Sus cuadros eran un collage de óleos pintados a manos y emociones escupidas. Ganó muchos premios y viajó por el mundo entero. Ahora vive en París, una ciudad que le gusta tanto que cuando sale a la calle no contiene sus labios y de su boca escapan flores de todo tipo y tamaño. Gracias a ella, más de una vez la Torre Eiffel se vistió de colores con los más deliciosos perfumes.
El hombre lluvioso. En un lugar alejado de la ciudad existía un pueblo llamado Tlaloc. Si bien su nombre correspondía al dios de la lluvia, irónicamente allí nunca llovía. No conocían el ruido de las gotas golpeando en una canaleta, ni los paraguas, ni los limpiaparabrisas. La gente del lugar era amable y alegre. El sol brillaba todos los días y llamaba la atención el buen humor de todos sus habitantes. De todos, menos uno. Genaro, a diferencia de sus vecinos, era un hombre muy malhumorado. Andaba siempre quejándose de todo. Era odioso, poco solidario y no tenía amigos. Su único compañero era Ulises, un gato callejero. Trabajaba en la municipalidad del pueblo en el área de presupuestos, tarea que odiaba hacer. A la hora del almuerzo comía solo en un restaurante que también odiaba. Por la tarde dejaba su oficina con un rezongo. A la noche comía frente al televisor viendo los programas cómicos sin esbozar una sonrisa. Después se iba a dormir, quejándose del cansancio de todo el día. Odio dormir, decía, y cerraba los ojos deseando que su vida fuera distinta. El primer día de primavera, el pueblo de Tlaloc amaneció con sol y un cielo azul profundo. A las 8 en punto sonó el despertador de Genaro. Se sentó en la cama, con todos los pelos parados y los ojos achinados de sueños. Miró a Ulises, que se estiraba en su almohadón. Odio el despertador, dijo sin siquiera lavarse los dientes. Ya vestido, salió a la calle y caminó hacia la municipalidad por la avenida principal. En una esquina lo atrapó el sol de la mañana. Indignado, miró el cielo. Odio el sol. En ese momento se escuchó un trueno fuertísimo. Genaro miró hacia el cielo y una sombra lo cubrió. De pronto se largó a llover. Lo extraño fue que solo llovía sobre su cabeza, mientras que para el resto de la gente el sol aún brillaba. Genaro estaba confundido. Se movió 1 metro hacia atrás y la lluvia lo persiguió. Se movió 1 metro hacia adelante y lo mismo. Varias personas que pasaban caminando por ahí quedaron boquiabiertas. Genaro caminó apurado por la cuadra y luego comenzó a correr, pero no pudo escapar de su propia lluvia. Y de pronto, cuando estaba por entrar a su casa nuevamente, dejó de caer agua como si nada. ¡Odio la lluvia! Así fue como consiguió su propia nube gris, que lo acompañaba a todos lados. Cada vez que decía odio tal cosa, comenzaba a llover sobre él. La tormenta duraba unos minutos acompañando su mal humor. A partir de ese día, la lluvia lo atrapaba en la cama cuando maldecía el despertador, o en el trabajo mientras odiaba la computadora. Intentó con gran esfuerzo dejar de quejarse, pero tarde o temprano volvía a decir odio tal cosa o tal otra cosa. Pronto todo el pueblo se enteró de la existencia del hombre lluvioso. Los diarios publicaron notas sobre el tema. Los chicos inventaron juegos como la mancha lluvia o el gatillo mojado.
y las vecinas comentaron los más increíbles chismes. A Genaro no le resultaba muy divertido, mas no hay mal que por bien no venga. Como Tlaloc carecía de lluvia, todos los jardines y canteros se regaban con sistema artificial. Pero ahora que Genaro tenía su propia fuente natural de agua, una vecina decidió incursionar en un nuevo método. Contrató al hombre lluvioso para regar sus plantas. Genaro, aunque odiaba la plata, sintió cierto regocijo en hacer algo útil con la lluvia propia. Así bastó que se parase en el medio de unas flores para echar un rezongo. Odio este jardín, y comenzó a llover al instante. El nuevo sistema de riego fue todo un éxito y pronto varios vecinos quisieron probarlo. También los bomberos pidieron su ayuda para apagar incendios menores. Las llamaradas no eran un riesgo para el hombre lluvioso. Genaro fue condecorado como miembro ilustre de Tlaloc. Lástima que odiaba las condecoraciones. En pleno acto en su nombre, se largó a llover. Luego de varios incendios y jardines, Genaro se pescó una gripe terrible. No tenía nadie que lo cuidara. Hasta su gato Ulises lo había abandonado, temeroso del agua que acompañaba a su dueño. Genaro se sintió solo. Decidió entonces que era momento de tratar el tema profesionalmente. Fue a ver al curandero del pueblo. Este lo atendió fascinado y le dijo que el dios de la lluvia se había encarnado en él. Genaro odiaba al curandero porque le parecía mentiroso, así que pronto se largó a llover dentro de la casa y lo sacaron a patadas del lugar. Después fue a ver un psicólogo, quien indagó en su niñez. ¿Sus padres peleaban los días de lluvia?, preguntó el terapeuta en cuestión. Genaro odiaba la terapia, por lo que dejó un buen charco de lluvia sobre el diván. Visitó médicos, científicos, hasta especialistas de la NASA, pero nada. Con todos llovió sin respuesta alguna. Si no puedes con ella, únete, pensó Genaro. Esa semana fue a la toldería del pueblo y mandó hacer un paraguas gigante. Era un pedido especial, ya que no se vendían paraguas en Tlaloc. Desde entonces decidió llevar su paraguas a todos lados, aunque odiaba usarlo. Se mojaba menos y no pescaba tantos resfríos. Sin embargo, aún se sentía solo e incomprendido. Una tarde, mientras volvía de apagar un pequeño incendio en la fábrica de papel, Genaro decidió tomar un descanso en la plaza principal. Sentado en un banco, comenzó a observar a la gente que pasaba allí. Todos parecían tan felices. Las familias, los amigos, hasta los perros con sus colas alegres. Él solo tenía su nube y su paraguas. Se sintió muy triste. Sus ojos se pusieron aguosos e inevitablemente una lágrima corrió por su cara. Por primera vez en su vida se puso a llorar. Fue entonces cuando una nube negra cubrió el cielo de Tlaloc, dejando al pueblo bajo la sombra de una tormenta. Se levantó un viento sur que hizo bailar las hojas de los árboles. Gota a gota comenzó a llover, esta vez para todo el pueblo. Genaro vio cómo el agua caía en las calles y cómo los vecinos corrían desconcertados mientras se mojaban. Se secó las lágrimas y sacó su paraguas gigante y comenzó a invitar a la gente
para resguardarse de la lluvia. Rodeado de vecinos agradecidos, Genaro sintió una emoción extraña, algo parecido a la felicidad. Volando. Una pelusa mullida volaba por la casa. Flotaba suavemente sobre el sillón cuando vio a unas viejas amigas escondidas entre las patas de la mesa ratona. Aprovechó para saludarlas, pero ellas estaban demasiado ocupadas conversando con un chicle indiscreto. Como a quien no le importa la cosa, siguió suspendida en la atmósfera, balanceándose como un péndulo. Viajaba inmersa en una nube de calor, mezcla de dióxido de carbono y vapores prófugos de la salsa que se cocinaba a fuego lento. Desde lo alto del cielo raso, sonrió a unas cuantas miguitas chusmas que cuchicheaban envidiosas en una baldosa. Embriagada por su habilidad de ser etérea, no reparó en el movimiento circular de su transporte, que poco a poco la llevó por el pasillo. Bordeó cuadros, subió y subió hasta la esquina del techo, donde una gran tela de araña amenazó con el fin de sus días. A poco de quedar atrapada, la pelusa volvió en sí. Con todas sus fuerzas luchó contra la corriente. Recordó sus días de suéter, cuando tuvo que separarse del resto para forjar su propio futuro, ayudada por un chiflete kamikaze que bajó como un milagro por la escalera. Fue expedida hacia el toilet. Una vez a salvo, respiró aliviada, inflando sus hebras. El sabio Mo la miró desde el lavatorio. La pelusa, cansada, se acostó sobre la toalla mullida con olor a suavizante y decidió dormir la siesta. El bigote enamorado. Cuenta la historia que un día un bigote peludo se escapó de su cara. Cansado de ser el felpudo de la nariz, huyó para buscar su felicidad. Deambuló por las calles, trabajando de barrendero y de flequillos postizos. Aunque se sentía libre, no estaba acostumbrado a estar solo. Durante la noche elegía un rincón de la ciudad. Allí se hacía una bolita y dormía bajo la luz de la luna. Un día se cruzó con una ceja. Ella era finita y elástica. Paseaba dócil y alegre. Se arqueaba hacia arriba y hacia abajo, transmitiendo la más linda sensación de felicidad o tristeza. Fue amor a primera vista. El bigote enamorado la invitó a pasear por parques y plazas. Subieron y bajaron de las calecitas y se deslizaron por toboganes hasta despeinarse. Por la tarde visitaron la costanera y se sentaron frente al río en silencio hasta que salió la primera estrella. Pasaron los meses y juntos formaron una pareja feliz. Él se transformó en barba. Ella, muy femenina, aprendió nuevas emociones de asombro y enojo. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de luciérnagas y mariposas de noche. Al poco tiempo tuvieron 2 patillas. Aún visitan todos juntos la costanera y juegan a contar estrellas mientras el viento los abraza haciéndoles cosquillas en sus pelitos. Chau. Esta es la historia de Lorenzo,
un chico tan tímido, que tendía a volverse transparente. Cuando no quería estar en un lugar o atravesar una situación, simplemente se desvanecía. Vivía en un barrio de casas bajas y techos rojos, de tardes tranquilas y ropa colgada en las terrazas. No tenía muchos amigos, aunque podía ser muy divertido. Siempre tenía buenos chistes, pero el solo hecho de tener que contarlos le daba vergüenza y se desvanecía. Una vez lo eligieron para actuar del general San Martín en un acto del colegio. Gozaba de buena memoria y se aprendía la letra con facilidad. La sala estaba llena y en el escenario se levantaba una cadena de cumbres nevadas formando la cordillera de los Andes. Lorenzo iba montado en un caballo de cartón. Cuando se dispuso a salir a escena, lo invadió un tremendo ataque de timidez. Deseó tanto no estar ahí, no tener que enfrentar al público, que de pronto se volvió invisible. El telón se abrió. El público vio salir un caballo sin jinete. Los granaderos quedaron desconcertados. Comenzaron a gritar asustados mientras corrían abandonando el campo de batalla. Lorenzo se sintió muy triste. Le gustaba mucho actuar, pero creyó que nunca podría hacerlo. En su familia nadie se hacía transparente y su capacidad de desaparecer era algo inexplicable para muchos. Sin embargo, a veces resultaba divertido. En los cumpleaños familiares se paraba pegadito al cumpleañero sin que nadie se diera cuenta. Cuando prendían las velitas, él las apagaba. Al principio cerraban las ventanas pensando que era el viento, pero cuando volvían a prenderlas, Lorenzo soplaba otra vez. Entonces cambiaban las velas creyendo que estaban falladas. Una tarde caminaba de regreso a su casa cuando de pronto se cruzó con un perro callejero. Era chiquito, de color marrón, con unos bigotes negros demasiado largos para su corto hocico. Estaba flaco y descuidado. Lorenzo recordó que en su mochila aún le quedaba una galletita del recreo. Fue tal la felicidad por ese bocado dulce que Lorenzo decidió llevarlo con él. Su familia lo recibió con alegría y pronto se convirtió en el mimado de la casa. Además, descubrieron que tenía un don especial. Cuando Lorenzo se hacía invisible, podía encontrarlo sin problema alguno. Lo bautizaron Hocico, porque evidentemente el pichicho tenía un gran olfato y podía oler a Lorenzo a varios metros de distancia. A las pocas semanas, su pelaje se puso brillante y su cola no dejó de moverse nunca más. Tal era su felicidad que aún entre sueños su cola seguía agitándose. Se convirtió en el mejor amigo de Lorenzo, lo acompañaba al colegio por las mañanas y lo esperaba puntualmente a la hora de la salida. Todos en el barrio lo conocían. Lorenzo se sentía seguro a su lado. Pasó un año desde que Hocico y Lorenzo se encontraron por primera vez. Su cola seguía moviéndose sin parar, tan chiquitito y bigotudo, y sin embargo su presencia era enorme. En el colegio estaban organizando el acto de fin de año. Esta vez le pidieron a Lorenzo que solo se disfrazara de árbol. Tenía que aprenderse una única palabra: fin. Era un acto con bailes y escenas de risa y llanto. Lorenzo se entristeció pensando cómo le hubiese gustado ser un personaje principal.
Así llegó el día. El público aplaudía a los chicos. El acto era un éxito. Hacia el fin llegó el turno de Lorenzo. Estaba tras bambalinas, con varias ramas en la cabeza y un nido improvisado con una panera. Las manos le sudaban. Estaba seguro que cuando corriera el telón se volvería transparente y todos se asustarían. Fin, fin, repetía sin parar para no olvidar su discurso final. Deseó mucho que Hocico estuviera con él, y fue en ese momento que sintió que algo húmedo le tocaba la mano. El telón se abrió y el público descubrió a Lorenzo bien visible, con el nido y todo. Lorenzo avanzó paso a paso, se paró en medio del escenario. Miles de ojos lo observaban en silencio. Tomó aire y desde su garganta preparó el discurso. Chau, dijo con un hilito de aire entrecortado. El público permaneció en silencio unos segundos y luego estalló en un aplauso general. Lorenzo sonrió feliz. Nadie se preguntó por qué un árbol usaba mochila. La verdad es que dentro de ella estaba Hocico, acompañando a su fiel amigo. Tal vez fue casualidad o quizás el esfuerzo de Lorenzo por lograr lo que quería. De lo que no había duda era de que Hocico tenía que ver con todo eso. Su compañía era suficiente para darle la fuerza de un poder sobrenatural. Esa tarde, de regreso a su casa, las sombras comenzaron a cruzar las veredas dibujando árboles estirados. Hacía mucho frío. Lorenzo convidó una galletita a Hocico, que parecía alimentarse de los poderes del pichicho. Se abrigó enrollado en una bufanda y pensó que sería bueno comprarle un suéter a su perro, un suéter rojo, como las capas de los superhéroes. Acabamos de escuchar el audiolibro Alquiler de Emociones, compuesto por los siguientes cuentos: Alquiler de Emociones, Bostezo con Amnesia, Al Margen, Calmado, La Comunidad Verde, Boquita de Flor, El Hombre Lluvioso, Volando, Bigote Enamorado y Chau. Si te gustó, danos like y suscríbete.